Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes les traemos las últimas noticias desde España. Hoy vamos a hablar sobre 3 noticias que nos han llamado bastante la atención y que queríamos y decidimos compartir con todos vosotros aquí en el canal. La primera noticia es sobre el Imserso valenciano, así lo llaman. Es una alternativa de la Comunidad Valenciana propuesta para ayudar a los hoteles de aquí de la zona. Ya sabéis que, o si no lo sabéis, estáis a punto de averiguarlo. Aquí en España existe un programa que se llama Imserso, que es un programa para jubilados, para pensionistas, para gente de edad avanzada a partir de 65 años, si no me equivoco. Y con este programa, pues muchas personas de toda España van viajando, se inscriben en ella, pagan lo que es la cantidad y viajan en la temporada de invierno a pasar una semana o 2 semanas, o más a veces incluso, pero creo que lo principal es una semana, 2 semanas por ahí, a pasar vacaciones en lugares con el clima mejor, como puede ser Benidorm, Alicante seguramente, Calpe me imagino que también tendrá ese tipo de acuerdos, Valencia puede ser, y otras partes del país, sobre todo en las costas. Y este programa inicialmente pues era muy cómodo porque por un lado los pensionistas o la gente mayor se beneficiaba de unas vacaciones algo más económicas porque no todo el mundo tiene una pensión con la que se puede permitir viajar en cualquier momento del año para unas vacaciones, pasaban un tiempo en compañía de otros pensionistas o mayores como ellos, haciendo diferentes tipos de actividades, excursiones, etcétera, y disfrutando de un buen clima, de un buen lugar con sol, con buen tiempo, por un precio muchísimo más reducido. Y los hoteles, por otro lado, o los alojamientos que estaban inscritos, que participaban en ese programa de Imserso, pues lo que tenían es la posibilidad de seguir trabajando en invierno a lo largo de todo el año, sin necesidad de cerrar como tal en esta temporada baja, porque en nuestra zona hasta hace bien poquito, los hoteles, si no tenían una oferta específica para grupos deportivos o si no era algo muy específico, no abrían. Algunos, ¿vale? No todos, pero la gran mayoría pues cerraban en la temporada de invierno, al menos un mes o dos, porque no les salía a cuento la cantidad de turistas que venían y los precios, mantenerse abiertos durante esta temporada más baja. Ahora todo ha cambiado. El Imserso ha tenido muchísimos problemas los últimos años y después de la pandemia y antes de la pandemia también. Lo que pasa es que ahora con la subida de precios, de los gastos que tienen los hoteles, del coste de la comida, de la electricidad, en general, como ha subido todo el nivel de gasto, no pueden seguir estando abiertos porque no les sale rentable, están perdiendo dinero. El importe medio que se pagaba del Imserso eran como 24 euros por persona, por noche, por pernoctación, y era en pensión completa. Casi siempre había media pensión, pero normalmente es pensión completa lo que suele ser, desayuno, comida y cena, y suelen incluir agua y vino o agua solamente o algún tipo de refrescos en las comidas principales. Obviamente incluye también transporte y de vuelta, y las excursiones en algunos casos algunas están incluidas y en otros casos se paga aparte. Pero era muy barato, podrían ir a Benidorm por menos de 300 euros en un hotel bueno de 3 o 4 estrellas, una semana entera. Menos de 300 euros. ¿Dónde encontraréis una oferta así para gente normal y corriente que no son pensionistas o jubilados? No hay, ¿vale? Entonces los hoteles han dicho que no les es rentable, que es mejor cerrar, y nuestra comunidad valenciana, ya que ha visto que, por ejemplo, en Benidorm ahora mismo ya está cambiando todo y hay turismo todo el año, incluso en temporada de invierno hay muchos hoteles que están abiertos, rara vez alguno cierra, y si lo haces para cuestión de unas semanas no más, porque sigue habiendo muchos turistas y eso es lo bueno. Entonces han visto que no tienen que depender del programa de Imserso y cada vez hay menos variedad donde elegir para ese tipo de programa aquí en nuestra zona. Y lo que la Comunidad Valenciana ha creado es su propio programa de Imserso, viendo que los precios no se llegan a negociar, que siguen sin ser rentables, que no hay manera de negociarlo, se acabó. Lo han cerrado y han abierto su propio programa.
y es este programa de aquí. Lo que dicen es que es para mayores de 65 años, igual que el anterior. Una iniciativa piloto con más o menos una inversión de 1.100.000 euros y con 7.000 plazas de pernoctación. Lo que va a pasar es que van a pagar a los hoteles 70 euros por noche, ¿vale? 70 euros en vez de lo que se suele pagar ahora por IMSERSO, que es mucho menos. Será 70 euros por noche por una doble, que son 35 euros por persona, en vez de los 24 que paga el IMSERSO, son 11 euros de diferencia. Es justo por encima de lo que necesita el hotel para cubrir los costes y gastos necesarios y le deja un poquito, no mucho tampoco, pero un poquito de margen de rentabilidad. Por lo tanto, es una muy buena noticia. De momento, lo único que han dicho es que el primer año es para todos aquellos que están empadronados en la Comunidad Valenciana, por lo que si alguien vive en el interior, perfectamente puede venir aquí a la costa a pasar las vacaciones con ese tipo de bonos para los jubilados, para pensionistas, IMSERSO de Comunidad Valenciana. Será de momento, al menos este primer año, para todos aquellos que están empadronados en municipios de la Comunidad Valenciana, que esto es lo negativo de este programa en el sentido de que no abarca toda España, ¿vale? Todavía no es tan grande el programa, no es tan conocido y lo están probando este año. Si va a ser exitoso, obviamente para el año que viene seguramente crecerá y la idea es esa, es ofrecer en vez de 7.000 pernoctaciones, 300.000 pernoctaciones el año que viene y quintuplicar, o sea, 5 veces más el presupuesto inicial, que eran 1.100.000 euros. O sea, más de 5 millones de euros se iban a gastar en esto el año que viene, si este año el programa sale bien. Y me imagino que empezarán a tener entonces acuerdos con otras comunidades, se sumarían y podrían viajar perfectamente aquí a la Comunidad Valenciana con buenas condiciones, con unos importes que benefician tanto a los pensionistas, a los jubilados, como a los empresarios que están aquí en la zona y que tienen sus establecimientos. Así que todos ganarían, lo que no era el caso del IMSERSO, porque pagar 300 euros por una semana en Benidorm, en un buen hotel con buena comida como se exige, lo siento, pero estos precios no se ven desde hace casi una década. Entonces era inviable, era solo cuestión de tiempo hasta que los hoteles dijeron, basta, hasta aquí hemos llegado, vamos a buscar nuestro propio balance. La siguiente noticia que os queríamos compartir, que también va ligada con el turismo, es sobre el gobierno nuestro que amenaza destinos con turismo, como por ejemplo Benidorm, Valencia, Alicante, tal vez algunas otras islas donde es muy popular, ¿vale? Que depende muchísimo del turismo y provoca una situación de incertidumbre en el sector. ¿El por qué? El principal motivo es el nuevo cambio a partir del 1 de octubre, que es cuando se van a pedir los datos más sensibles hacia diferentes personas que serán huéspedes de diferentes alojamientos o, por ejemplo, los que cogerán coches en alquiler aquí en España, etc. No solamente es para turistas nacionales, sino para internacionales también, para todo el mundo. A partir del 1 de octubre es cuando empieza a entrar en vigor este requisito. Si antes, por ejemplo, valía solamente poner un correo, un teléfono y se acabó, ahora se pedirán datos para cada persona que vaya a alojarse, a hospedarse en el hotel, por ejemplo, o que vaya a alquilar el vehículo para todos los conductores. En cuestión de alquiler de vehículos no es tanto el problema, sino en los alojamientos. A muchas personas no les gusta. Por experiencia como ex trabajadora de hotelería, os puedo decir que aún así hay muchos problemas siempre con esto cuando la recepción del hotel está pidiendo datos y está registrando a los clientes, sobre todo clientes internacionales. No les gusta dar su información personal, no entienden por qué motivo tienen que dar su domicilio o por qué motivo tienen que indicar su número de teléfono o correo si, por ejemplo, no quieren que se les contacte, ¿no? No entienden que es una normativa o que hace falta para la factura. No quieren compartir esos datos sensibles, pero ahora también irá mucho más allá. Ahora se supone que según esta normativa se podrá también pedir los datos de la cuenta bancaria, en plan el número de la cuenta bancaria,
los datos de la tarjeta, que ya de por sí se pide. Antes en muchos sitios era obligatorio, pero no en todos, y ahora puede llegar a ser obligatorio en todos los lados. Da igual si uno tiene o no tiene crédito en la habitación, no importa, pero habrá que dejar un número de la tarjeta bancaria. Y aparte de eso, incluso preguntar por el parentesco entre las personas que viven en la misma habitación. Por ejemplo, sobre todo en cuestión de menores de edad, para realmente verificar que sean los padres y que no es un menor al que hayan raptado o secuestrado en algún lado y vienen con él aquí en el hotel. Tour operadores incluso ya están hablando de que en cuanto entre en vigor y la gente lo empieza a ver, empiece a circular la noticia, puede que las reservas se cancelen o que la gente se vaya a ir a otro lugar. Puede ser, puede que sea el caso, pero no creo que vaya a ser un colapso total y que nadie vaya a venir. Esto no va a pasar. Simplemente que sí es cierto que habrá igual personas que no querrán compartir esos datos y se irán a otro país. Pero los que venían aquí siempre van a seguir viniendo igual, pero sí que va a haber más quejas y más reclamaciones y más problemas en los hoteles y alojamientos, además de colas muchísimo más largas en las recepciones para atender a las personas, porque si antes el check-in, por ejemplo, duraba 3 minutos, ahora es 1 minuto adicional o 2 o más, según la situación y cantidad de gente que se va a alojar en la misma familia, para poder completar todos los datos que haya que hacer. Además, será un envío manual también, donde pueda haber errores. Es un sistema que no está del todo muy bien pensado, pero que desde gobierno quieren implementar para tener mejor control sobre quién viene, quién se va, quién se queda, para verificar con Policía Nacional si se busca por delitos y tiene orden de detención, por ejemplo, búsqueda de captura, etc. Pero a muchos no les gusta lo que está pasando y la cantidad de información que se está pidiendo ahora mismo. Comentadnos qué haríais vosotros. ¿Compartiríais esta información sin problema? ¿O realmente os preguntaríais y os informaríais primero para qué exactamente piden estos datos? Comentádnoslo aquí debajo. Y la última noticia que os quería compartir es sobre la diferencia de la salud mental entre aquellas personas que están de alquiler de larga duración en una vivienda y aquellos que son propietarios de la misma vivienda. Hay estudios muy importantes, muy interesantes que se acaban de publicar que indican lo siguiente. Ser inquilino afecta mentalmente a las personas. Todas aquellas personas, lo podéis ver aquí en la pantalla además, algunos de los datos de los que os voy a estar contando y más de lo que os voy a ir contando ahora. Muchas personas sufren más ansiedad, soledad y depresión, los que están en alquiler, de lo que sufren los propietarios de una vivienda. Os voy a explicar el por qué. Los que sois nuevos aquí en el canal o los que no sabéis todavía mucho sobre el sector inmobiliario aquí en España, conseguir un alquiler es tremendamente difícil. Incluso para nosotros, que somos los que ayudamos a las personas a conseguir un alquiler, no es para nada fácil, a no ser que conozcas a las agencias, que sería nuestro caso, a no ser que conozcas a la gente que tiene viviendas en alquiler, y entonces sí que es algo más sencillo. Pero todos aquellos que viven de alquiler a día de hoy tienen contratos que indican que pueden subir el precio de forma anual de acuerdo con el IPC, el índice de precios de consumo. Si sube, pues subirá progresivamente el importe de alquiler. Muchos alquileres ahora valen un piso normal de 2, 3 o más dormitorios en una buena zona. Sí o sí, en la gran mayoría de los casos, os va a costar más de 1.000 euros, que es el salario mínimo en España. Mucha gente lo recibe. Entonces, comentadme cómo se puede alquilar algo que ya vale seguramente más que vuestro sueldo, incluso si sois 2 personas trabajando. Hay que recibir conjuntamente más de 3.000 euros de ingresos para que os aprueben un piso de 1.000 euros. Imaginad esto. Y obviamente un alquiler no es algo fijo. En cualquier momento el propietario puede decidir que os quiere echar, que quiere hacer otro contrato por otro inquilino y así obtener más de ingresos. Por lo que nunca sabéis
si será vuestra vivienda para mucho tiempo, al no ser que sea una promotora de viviendas nuevas que se destinen 100% para alquiler de larga duración, que los hay aquí en Alicante, por cierto. Nosotros trabajamos con algunos residenciales que son de alquileres de larga duración y el propietario es la promotora en sí, por lo que ahí realmente podéis vivir toda vuestra vida entera y no tenéis que preocuparos por ello, pero sí por las subidas porque se actualizan cada año. Es muy importante tenerlo en cuenta. Los propietarios, sin embargo, obviamente ya tienen su vivienda, es suya, es su propiedad. Se pueden preocupar por el pago de las hipotecas, por ejemplo, gastos de comunidad, derramas, pendientes en el caso de que las hubiera, pero nadie quita de que esta sea su vivienda. Saben que nadie va a venir y va a decir tienes que irte de aquí porque la necesito para mí o para mis familiares o la quiero vender, porque es suya. Tienen algo más de estabilidad en ese sentido a la hora de donde viven. El 38% de los que viven aquí en España tienen miedo de perder su hogar, mientras que el 20% piensan que el acceso a una vivienda es un privilegio. Y curiosamente la misma cantidad, 20% también, piensan que la vivienda es una necesidad primordial. Más que nada porque a día de hoy nuestras generaciones ya, la mía y las posteriores más jóvenes, piensan que es muy complicado conseguir una propiedad, es muy complicado conseguir tu propia vivienda y realmente se centran ya, se han dado por vencidos muchas personas, muchos jóvenes, ni siquiera aspiran a poder tener una vivienda porque ven lo difícil que es la situación y prefieren centrar sus ahorros, sus gastos, su energía en otras cuestiones como por ejemplo viajar, autocuidados, cuidados mentales, deporte, amigos, familia de familiares, etcétera, en vez de una casa en propiedad porque saben que es muy complicado. 3,7 millones de personas en España viven en viviendas inseguras, lo que significa que no se sabe qué va a pasar el día de mañana, si va a venir el propietario me lo va a quitar, si van a subir el alquiler me voy a tener que ir, pues ese tipo de inseguridades, ¿vale? No en cuestión de seguridad física como tal. Y más de 4.800.000 personas viven en viviendas inadecuadas. O sea que mucho menos, por ejemplo, metros cuadrados de lo que se requiere para la cantidad de gente que vive en el piso, muchos menos dormitorios o zonas no tan buenas o muy antiguo donde no funciona algo bien de los servicios esenciales. Pues esto significa pues viviendas inadecuadas, ¿no? Casi 5 millones de personas. El 50% de los que están en alquiler dicen que tienen el estrés por si la situación empeora, lo que les causa ansiedad, depresión y mucho malestar mental, sobre todo. Y comparando con 38% de los propietarios, así que como veis es un 12% menos, es algo bastante menos de lo que los inquilinos. Y los propietarios por lo que tienen ansiedad sobre todo es eso, es si van a poder o no van a poder pagar la hipoteca, sobre todo aquellos que la tienen variable, que puede cambiar, depende mucho del índice. Por si pasa cualquier cosa y no pueden afrontar gastos de comunidad o se endeudan alguna derrama que no puedan pagar, pues todo ese tipo de propietarios o una avería o algo que se deteriore, que hay que cambiar y no pueden afrontarlo. Estos son los problemas típicos de propietarios. Los inquilinos lo tienen muchísimo más complicado porque, como os he comentado ya y seguramente sabréis, la situación es muy difícil. Los alquileres valen más de 1.000 euros en gran parte de los anuncios para pisos que son para familias, larga duración. Y la situación sigue sin cambiar. Se piden seguros de impagos, ya no vale ni siquiera 6 meses por adelantado. No vale, a veces incluso un año por adelantado no vale. Lo que quieren es documentación en regla, lo que dificulta aún más para todos aquellos que quieren venir desde fuera aquí a España. Nosotros en nuestro caso podemos estudiar vuestra situación, os podemos decir cuáles son las posibilidades reales de poder obtener un alquiler aquí con la documentación que podáis aportar, por lo que si queréis obtener ese servicio nos podéis contactar como siempre aquí mismo. Y también para la compra de las viviendas tenemos un servicio especial de buscar
una vivienda para comprar, ya sea para inversión o como vivienda habitual aquí en España, que incluye la búsqueda, incluye revisión de documentación, comprobación si hay algún tipo de deuda, impagos, impuestos pendientes, etcétera, y la representación ante el notario a la hora de firmar el contrato de la compra-venta. Todo eso y más está disponible en nuestra página web emigrarconana.com, que el fin de semana que viene ya se va a cambiar, se va a modernizar, así que esperaremos vuestros comentarios aquí en el canal para ver qué tal os gusta la nueva página web. Será mucho más intuitiva, mucho más fácil de utilizar y tendrá colores totalmente diferentes de lo que estábamos usando hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este vídeo, os deseamos un estupendísimo día y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal muy pronto, ya este domingo. Mañana, por cierto, vamos a publicaros un vídeo sobre una vivienda que está en venta en nuestra preciosa zona de la Costa Blanca, Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante. Aquellos que queréis comprar una vivienda en propiedad, estad atentos porque periódicamente los días que no solíamos publicar, que eran martes, jueves y sábados, lanzaremos unos vídeos cortos de menos de 10 minutos para enseñaros diferentes propiedades, con un vídeo completo además de la zona con toda la información. Nos vemos. Adiós.